Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Acompáñeme a orar, cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno. Señor, gracias por la oportunidad de estar una vez más en tu casa, por la oportunidad de estar una vez más con todos mis hermanos, Señor, aquí reunidos. Te hemos adorado, hemos cantado, hemos derramado nuestro corazón, Señor, nos hemos gozado en tu presencia. Ahora te pedimos, Señor, ministranos con tu palabra. Que tu palabra sea, Señor mi Dios, esa semilla que caiga en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea esa tierra de buena calidad que pueda recibir esa semilla para que pueda germinar y crecer y dar mucho fruto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En este pasaje se nos habla de un milagro que el Señor hizo en el Evangelio de Juan. Este milagro, este acontecimiento no está registrado en ningún otro evangelio. Juan es el único que narra este detalle. Dice que Jesús fue a Jerusalén después de su ministerio exitoso, digámoslo así, en Galilea. Después de estar un tiempo en Galilea, en la ciudad de Capernaum, el Señor hizo muchos milagros en ese lugar y la gente lo seguía con grandes multitudes. Pero había acechanzas de los judíos, de los líderes, y algunas veces el mismo Evangelio de Juan nos lo dice en una ocasión, en el capítulo 7. Jesús fue a Jerusalén a esa fiesta de manera, digámoslo así, como escondiéndose, manteniendo un perfil bajo. Los judíos esperaban verlo entrar en Jerusalén y llegar al templo acompañado de una multitud de sus discípulos, como era la costumbre de los rabinos. Los rabinos más famosos llegaban al templo acompañados de cientos, en ocasiones, de sus discípulos, y ocupaban las puertas del templo. Las puertas exteriores del templo eran como pequeñas plazas en donde ellos estaban ahí enseñando, dando sus sermones, sus enseñanzas, sus discursos, y sus discípulos pues estaban ahí en los escalones del templo escuchándolos, y eso llamaba mucho la atención. Entonces los judíos esperaban verlo llegar de esa manera, pero él estaba, dice la Biblia, entró a Jerusalén pasando desapercibido. Llegó solo y pasó desapercibido. Todos sus discípulos estaban ya ahí, pero él llegó solo.
Y ya cuando estaba la fiesta a todo lo que daba, dice la Biblia, entonces él se paró en medio y comenzó a hablar y comenzó a predicar. Muchas veces la Biblia nos dice que Jesús tuvo que actuar así, ¿verdad? Con precaución por los judíos. Y en esta ocasión dice que Jesús fue a Jerusalén a una fiesta de los judíos y no menciona la Biblia a los discípulos. No sabemos si solamente fue con algunos de ellos, como también era su costumbre muchas veces apartarse con sus discípulos más allegados, o simplemente esto fue algo que los discípulos se enteraron después de que había pasado. Las fiestas de los judíos, el centro de las fiestas era el templo de Jerusalén. Había muchas fiestas, algunas de ellas no estaban contempladas en la ley de Moisés. Algunas de ellas habían sido añadidas después, de mucho tiempo después, como la fiesta de la dedicación. Pero de todos modos eran fiestas que tenían un gran valor en la cultura de los judíos. Pero todas se llevaban a cabo en el templo. La fiesta de la Pascua era la fiesta más importante, la fiesta más grande de los judíos. Todas las personas, todos los judíos piadosos que llegaban, que vivían ahí en la tierra de Palestina, tenían que viajar a Jerusalén, y también miles de judíos que vivían en otros países viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Se calcula que en los tiempos de Jesús, en la fiesta de la Pascua, se calcula que pudieron haber asistido a esas fiestas de la Pascua 1.200.000 judíos a la ciudad de Jerusalén. Entonces imagínense, la ciudad de Jerusalén no era muy grande. El templo sí era muy grande, ¿verdad? Pero la ciudad no era muy grande. Entonces mucha gente no alcanzaba a encontrar hospedaje en la ciudad. Y entonces el valle que está alrededor de Jerusalén, el valle del torrente de Cedrón, se llenaba de tiendas de campaña. Y ahí se quedaban acampando todos los que venían de fuera de Jerusalén. Y era un gran alboroto que se hacía en la ciudad durante las fiestas. ¿Okay? El templo era el centro de la fiesta, el centro ceremonial, porque cuando los sacerdotes, había muchas actividades en la fiesta, pero había un momento muy especial cuando el sacerdote tomaba a un animal, a un cordero, y lo sacrificaba por los pecados de todo el pueblo, por los pecados de toda la nación. Aunque cada persona, aunque cada familia sacrificaba un cordero y lo comía como era el mandamiento en la ley de Moisés, pero los sacerdotes tomaban un cordero y lo sacrificaban en nombre de toda la nación. Y ese era un día muy especial, ese era un momento muy especial, en donde toda la atención del pueblo estaba puesta sobre el templo. Para empezar, el templo, si usted estudia un poco investiga un poco acerca del templo de Herodes, que el templo de Herodes fue más bien una remodelación, pero tremenda, del segundo templo, del templo del que se nos habla en los libros de Esdras y Nehemías, el templo que fue construido después del cautiverio. No hay comparación entre el templo de Salomón y el templo de Herodes. El templo de Herodes era fácil unas 5 o 6 veces más grande que el templo de Salomón. El templo de Salomón era solamente un recinto religioso. El templo de Herodes era todo un complejo, era como una ciudad pequeña dentro de otra ciudad, dentro de la ciudad de Jerusalén. Y estaba en lo más alto del monte más alto de Jerusalén.
Dice la Biblia que estaba hecho de oro y mármol. Entonces imagínense, las paredes estaban cubiertas de oro y el piso estaba hecho de bloques de mármol. Entonces cuando en la noche, llegaba la noche de celebrar la Pascua, había unas columnas en medio del patio del templo de Herodes. Una columna tenía la forma de una nube y otra columna tenía la forma de una antorcha gigante, que simbolizaban la nube y la columna de fuego que guiaban al pueblo durante su viaje en el desierto. Entonces, cuando en la noche que celebraban la Pascua, encendían la lámpara que estaba arriba de esa columna que tenía forma de antorcha, era una lámpara gigante, una lámpara muy grande. Entonces, imagínense cómo se reflejaba, todo el templo era como un reflector. Imagínense, era la parte que no era de oro, era de mármol. Y estaba pulido de tal manera que era como un espejo. Entonces imagínense cuando en el momento que encendían la lámpara, todo se convertía en un gran reflector. Ahora imagínense los peregrinos que estaban alrededor de Jerusalén o en los montes, en las aldeas cercanas a Jerusalén, veían hacia el templo y veían una luz muy grande que brillaba. Entonces, en medio de esa fiesta fue cuando Jesús, imagínense eso, la antorcha encendida, la luz brillando, reflejándose en todo el templo, conmemorando la luz de la presencia de Dios en la columna de fuego. Y nada más para que se dé una idea, en ese momento fue cuando Jesús se puso de pie junto a esa columna y dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no está en tinieblas. Entonces imagínense, esas enseñanzas eran muy impactantes, pero todo giraba en torno al templo. Ahora, los fariseos eran la parte de la religión judía más importante, con más peso, con más influencia, porque era el partido más grande, y la enseñanza de ellos giraba también en torno al templo. Pero Juan en este capítulo nos dice algo muy importante que solamente podemos percatarnos de ello tomando en cuenta todo esto que les acabo de mencionar. Dice que Jesús subió a Jerusalén porque había una fiesta y él iba a las fiestas. Ellos no lo sabían, pero año con año todas las fiestas que celebraban tenían como propósito originalmente glorificar a Dios, que Dios fuera exaltado y glorificado. Ese era el propósito de las fiestas. Se suponía, esta era la idea, que en las fiestas se creaba un ambiente de tanto gozo, un ambiente de tanta adoración, que la presencia de Dios descendía en medio de la fiesta y la presencia de Dios visitaba al pueblo de una manera muy especial durante la fiesta en el templo, ¿no? Como que si ellos hacían o provocaban que hubiera un ambiente, vamos a decirlo así, de esta manera, como si ellos creaban un ambiente de tal manera que a Dios le daba ganas de descender sobre ese lugar. Como que Dios decía: está buena la fiesta, voy a descender y voy a bendecir al pueblo. Esa es la idea que ellos tenían. Y en las fiestas se manifestaba la presencia de Dios verdaderamente. Muchas veces durante las fiestas ocurrían milagros.
había una especie de leyenda urbana, vamos a llamarla así, que decía que durante una de las fiestas, cuando la ciudad de Jerusalén, cuando el templo estuviera abarrotado de gente, el Mesías iba a aparecer en lo alto del templo y se iba a arrojar desde lo más alto del templo, iba a bajar así en cámara lenta y se iba a parar en medio del patio del templo. ¿Se acuerda cuando Satanás llevó a Jesús a lo alto y le dijo, arrójate? Bueno, eso es lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo, cumple con esa expectativa y la gente va a creer que tú eres el Mesías. Entonces, toda la gente estaba ahí esperando a ver a qué horas la presencia de Dios se manifestaba. Y hay algo muy importante que tenemos que notar en este lugar, y es que el Dios que ellos esperaban que descendiera en medio de esa fiesta y los bendijera, ya estaba ahí con ellos. El Señor Jesús ya estaba ahí con ellos. Pero en el versículo 2 nos dice, el panorama cambia y dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Oiga, este es un panorama diferente, completamente opuesto al templo. Le voy a decir algo. Las personas que son mencionadas aquí, los ciegos, los enfermos, los cojos y los paralíticos, son precisamente la gente que no podía entrar en el templo. En la ley de Moisés estaba escrito que no podían entrar en el templo los cojos, los ciegos, los paralíticos o la gente que tuviera ciertas enfermedades. Ellos no podían entrar al templo. Ellos estaban excluidos según la ley de Moisés. Ellos no podían estar en ese lugar. No había manera. ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 3 dice que Pedro y Juan iban a la oración al templo, y en una de las puertas, el pórtico de Salomón, estaba un paralítico? ¿Por qué estaba en la puerta? Porque ellos no podían entrar al templo. Entonces el paralítico fue sanado, dice, el cojo fue sanado, y entonces, dice la Biblia, entró con Pedro y con Juan al templo glorificando a Dios. Los paralíticos no podían entrar, los ciegos no podían entrar, los enfermos no podían entrar al templo. Entonces dice que había algo en ese lugar. Era un estanque, una especie de, no era precisamente un balneario, pero sí era un lugar donde los estanques eran lugares donde la gente llegaba a hacer uso del agua para el uso doméstico. Y en ese estanque en particular dice que estaba lleno de enfermos. Había una multitud de enfermos en ese lugar. Habla de uno en particular que dice la Biblia que tenía casi 40 años de estar enfermo, de estar paralítico, y estaba en ese lugar también. Pero lo más sorprendente de todo es que dice la Biblia en el versículo 6, cuando Jesús lo vio. Oiga, aquí la pregunta que inmediatamente puede venir a nuestra mente es: ¿qué hacía Jesús en ese lugar? ¿Alguna vez se ha preguntado, oye, ¿y qué hacía Jesús ahí en el estanque si la fiesta estaba en el templo? Ahora, hay otro detalle muy importante. Jesús era un rabino muy famoso, muy conocido.
ningún rabino, ningún sacerdote, ningún levita, es más, ni siquiera una persona del pueblo podía tener contacto con algún enfermo que pudiera estar cerca de ellos o que pudiera tocarlo, porque quedaba contaminado, quedaba impuro ritualmente. Y entonces, después de estar en contacto con esos enfermos, una persona no podía acercarse al templo. Una persona que había estado en un lugar donde había enfermos, donde había cojos, ciegos, paralíticos, esa persona, es más, ni siquiera podía tener contacto con otras personas porque los contaminaba también. Esa persona no podía ir a su casa, no podía ir al mercado, no podía ir donde estaban las demás personas porque hacía una contaminadera. Ritualmente, lo que una persona tenía que hacer cuando estaba en contacto con enfermos o con heridos, primero tenía que hacer un ritual de purificación, lavarse con agua, purificar su ropa, purificarse él mismo. Y entonces, después de ese ritual de purificación, ya podía integrarse nuevamente. ¿Se acuerda de la parábola de el hombre, del buen samaritano? Cuando Jesús dice que un hombre quedó malherido, tirado en el camino, y entonces dice que pasó un levita y lo vio, pero pasó de largo. Y después pasó un sacerdote, pero lo vio y también pasó de largo. Ahora, la gente que estaba escuchando esa parábola no se asombraron de que el levita y el sacerdote hayan pasado de largo. Lo que les causó asombro fue que el samaritano hubiera tenido un gesto de humanidad, porque para ellos los samaritanos no eran humanos, ¿verdad? Eran monstruos. Pero volviendo a la parte del levita y el sacerdote, nadie se asombró, ¿eh? No vaya usted a pensar que cuando Jesús dijo el levita y el sacerdote lo vieron y se fueron de largo, no vaya usted a creer que la gente dijo, ay, qué mala onda eran. No, eso era aceptable, era entendible, porque ellos decían, el levita y el sacerdote iban hacia Jerusalén, iban hacia el templo, no podían tocar a un herido porque se contaminaban, quedaban impuros ritualmente y no podían ir a realizar sus funciones al templo, porque eso en la cultura judía estaba muy arraigado. Ahora entonces, con mayor razón, volvemos a la pregunta. Entonces, ¿qué hacía Jesús en el estanque de Betesda contaminándose con gente enferma, si se supone que al rato iba a ir al templo a celebrar la fiesta? Pero más importante todavía, o con más peso todavía, es la pregunta: ¿quién era Jesús? Jesús era en ese momento el Dios al cual le estaban dedicando la fiesta en Jerusalén. Aquí hay una contradicción. Los judíos estaban haciendo una fiesta en donde ellos pretendían honrar a Dios y que Dios descendiera. Y al mismo tiempo, cuando Jesús llegaba, lo querían matar, no lo dejaban entrar, lo querían correr. Se da cuenta que era una contradicción. El Dios al cual ellos tanto anhelaban que descendiera y que los visitara y que los bendijera, estaba ahí entre ellos, pero no le permitían entrar, no lo querían escuchar, no lo querían dejar pasar. Y por alguna razón Jesús decidió. Ahora, esto no quiere decir que en Jerusalén no hubiera gente sincera. Esto no quiere decir que en el templo no hubiera gente con un corazón genuino queriendo agradar a Dios. Por supuesto que los había. Pero había alguien en el estanque de Betesda
porque tampoco eran todos, porque nada más se menciona a uno en particular, a un paralítico que estaba allí. Y ese hombre, dice la Biblia, tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Puede imaginarse a esa persona con casi 40 años de edad? No, perdón, no de edad. Si usted tiene 40 años de edad, ese es el mismo tiempo que esa persona llevaba enfermo. No sabemos qué edad tenía, ¿verdad? No sabemos si tenía 50, 60, 70 años de edad. Pero hacía casi 40 años que estaba paralítico. La creencia, no hay ningún dato, ¿verdad?, de que alguna vez haya sucedido, pero la creencia era que de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba las aguas, y la persona que descendía al agua primero quedaba sana de sus enfermedades. Entonces, ¿puede usted imaginarse? Por un momento imagínese en su mente una escena de este lugar con una vista, un panorama muy triste, muy deplorable, gente tal vez quejándose de dolor, gente pidiendo limosna, gente buscando de qué alimentarse, y de repente a alguien le parecía escuchar que el agua se agitaba, que el agua se movía. Imagínense, se iban en desbandada corriendo los que podían correr o los que si no podían arrastrarse para entrar en el agua. ¿Y cuál era la sorpresa? Que para la mayoría de ellos no pasaba nada. Volvían otra vez a su lugar, a su situación, a esperar. Guardaban una pequeña esperanza de que algún día les tocara ser los primeros en descender al agua. ¿Qué posibilidades había de ser el primero en descender al agua si había, dice la Biblia, una multitud de enfermos? Probablemente había gente ahí que ya ni siquiera tenía la esperanza de sanar algún día. A lo mejor nada más estaban ahí como diciendo: este es el lugar que me corresponde, aquí es donde tengo que estar porque estoy enfermo. Y se habían resignado a estar en ese lugar. La Biblia dice que Jesús vio a ese hombre y supo que llevaba mucho tiempo enfermo. Y fíjese la pregunta que Jesús le hace cuando llega a ese lugar, versículo 6, y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Se suponía que al estar ahí era para sanar, era porque quería sanar, no quería que un milagro sucediera en su vida. Pero Jesús no solamente lo ve a él estando ahí tirado, sino que puede ver en su corazón. Y es como que si Jesús le dice: ¿de verdad? Pero ¿de verdad quieres sanar? ¿De verdad quieres ser sanado? Y este hombre comenzó a hablar de su situación, de su estado. Comenzó a decirle: Señor, mira, no tengo a nadie que me meta en el agua. Esa es la razón por la que no he sanado, porque no tengo a nadie que me meta en el agua. Y cuando yo pienso que debo ir, dice: otro llega antes que yo y nunca puedo sanar. Y Jesús le dice: ok, pero ¿de verdad quieres ser sanado? Yo creo que esa pregunta debe haber calado en el alma de este hombre, porque hay aspectos en nuestra vida, hay ciertas áreas en nuestra vida que nosotros anhelamos que Dios transforme, anhelamos que Dios haga un milagro en nosotros. El hecho de que estemos aquí el día de hoy es porque tenemos la esperanza de que Dios haga algo en nuestra vida, ¿o no? Es porque tenemos la esperanza y decir: Señor, tal vez tú puedes hacer algo, tal vez tú puedes hablarme, tal vez el día de hoy la palabra va a ministrarme de alguna manera,
o a la hora que estemos orando, o a la hora que estemos adorando, ¿verdad? Puede ser que suceda algo, un milagro, tú hagas algo, puedas hacer en mi vida. Y pensamos de esa manera y creemos, tenemos fe de que Dios puede hacer algo. Pero yo creo que si el Señor Jesús, mira, este hombre, yo puedo creer que en su corazón él clamó a Dios de una manera genuina. Tal vez tuvieron que pasar 38 años. Imagínense, casi el mismo tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. 40 años casi para que él pudiera decir: ok, Señor, ya estuvo, me rindo. Ya hoy quito toda defensa, hoy quito todo argumento, hoy quito toda duda, hoy quito todo pretexto. Tal vez este hombre dijo: ya necesito un milagro en mi vida. Necesito un cambio radical en mi vida, y solamente tú puedes hacerlo. Y el Señor Jesús vino. Imagínense, él escuchó. Vamos a suponer que el Señor Jesús iba camino a la fiesta en Jerusalén, pero la actitud de los judíos en la fiesta era de rechazo. Pero en medio de ese ruido, en medio de toda esa algarabía, en medio de todo ese griterío, el Señor puede discernir en medio de toda la ciudad de Jerusalén que estaba hecha un alboroto. El Señor puede discernir entre todas las voces una voz que clama desde lo más profundo de su corazón y dice: Señor, ayúdame, necesito cambiar, necesito que hagas un milagro en mi vida. Ya estoy cansado, ya no puedo más. Y fíjese lo que sucedió. El Señor desvió su camino, su trayecto. Él iba hacia el templo, pero de repente dice: hay alguien que está clamando. Hay alguien que desde lo más profundo de su corazón tal vez está rasgando su corazón, está quebrantando su corazón. Y entonces dice Jesús: parece ser que soy más aclamado, soy más requerido, soy más deseado en el estanque donde están los enfermos que en el templo donde está la fiesta. Y entonces Jesús dice: voy al estanque. Y va al estanque. Y cuando llega donde está este hombre, le pregunta y le dice: ¿quieres ser sanado? ¿De verdad quieres ser sanado? Y este hombre dice: sí, Señor, pero fíjate que sucede que pues no hay nadie que me meta. Y Jesús le dice: no, espérate, cállate un momento, escucha la pregunta. ¿De verdad quieres ser sanado? Porque, hermano, hay cosas, hay situaciones en nuestra vida en las que necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos que Dios haga un milagro en nuestra vida. Pero hay cosas, hay situaciones alrededor de ese milagro en donde nosotros tenemos que preparar el camino del Señor. En donde nosotros tenemos que preparar. Mira, hermano, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y eso se lo dejamos a Dios. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer. Y esas cosas Dios dice: no, yo no lo voy a hacer. Yo lo puedo hacer. Dios lo puede hacer. Pero hay cosas que Dios dice: eso te toca a ti. ¿Puede imaginarse usted, solamente pensando un poco,
casi 40 años de estar ahí. Y él dice, es que cuando, Señor, mira, pues yo no puedo caminar, estoy paralítico. Y cuando se agita el agua, dice, no tengo quien me meta. O sea, él dijo, la razón por que no he sanado es porque no tengo a alguien que venga y me cargue y me lleve al agua. O sea, en otras palabras, él se estaba sacando la culpa y le estaba echando la culpa a otros. Le estaba diciendo, es que no tengo quien me meta al agua. Los diálogos que tenemos en la Biblia son casi siempre pequeños resúmenes, pequeñas síntesis de lo que seguramente debió haber sido un diálogo más extenso. Yo me imagino al Señor Jesús preguntándole a este paralítico, ¿no tienes quien te meta al agua? ¿De verdad no tienes amigos? ¿No tienes familia? ¿No tienes a alguien, algún conocido que por misericordia, por humanidad venga a estar aquí un rato contigo para ver si de casualidad en el rato que está aquí contigo se mueve el agua para meterte en el agua? Yo creo que Jesús le pudo haber preguntado, ¿qué pasa con tu gente, con tu familia, con tus amigos? ¿Por qué no están contigo? ¿Y sabe qué? Probablemente este hombre tenía muchas respuestas. No, pues oye, es que tienen cosas que hacer, es que tienen... Pero este hombre llevaba casi 40 años enfermo. Hermano, no es fácil lidiar tanto tiempo con una persona enferma. Una persona enferma físicamente no solamente es la enfermedad física, pero esa enfermedad física también provoca en el ánimo, en el carácter de la persona, una frustración. Porque cualquiera que está enfermo, pues tiene el deseo de sanar. Pero muchas veces se agotan los recursos, muchas veces pasa el tiempo, muchas veces se gastan no solamente en la economía, sino en el esfuerzo, en el empeño. Y pasa el tiempo y la gente que está alrededor se cansa. Este hombre era paralítico, hermano. Yo digo, ¿se acuerda que el Señor Jesús un día estaba predicando en la casa de Capernaum y de repente había una multitud que nadie podía entrar en la casa porque dice que estaban así todos apretados, dice que ni siquiera podían comer pan de tan apretados que estaban en la casa? Y de repente se empezó a escuchar un ruido en el techo y de repente empezó a caer, partes del techo empezaron a caer encima de la gente, y de repente se abrió una brecha en el tejado y para sorpresa de todos empezó a bajar una camilla amarrada por las 4 esquinas y 4 hombres comenzaron a bajar a un paralítico. ¿Se acuerda de esa parte? ¿No? ¿Qué será que este paralítico del estanque no tenía, ya no digamos 4, un amigo que estuviera con él y que le dijera, yo te voy a meter cuando se mueva el agua? ¿Dónde estaban los amigos de este hombre? Probablemente este hombre los había alejado con su carácter, con su mal genio, con su amargura. No es fácil lidiar con una persona que lleva tanto tiempo enfermo, porque a veces, y no digo que la persona haya sido mala, pero a veces el carácter, a veces ni siquiera la persona ni siquiera se da cuenta de que su carácter está cambiando. Hay personas que se encuentran en tal grado de frustración, en tal grado de desesperación, que le echan la culpa a todo mundo. Mira, yo estoy en esta condición y digo, no solamente se trata de enfermedades físicas, pero hay enfermedades que son del alma. Hay enfermedades que se manifiestan de diferentes maneras. Hay enfermedades como la amargura que se manifiesta, híjole, de muchas formas. Se manifiesta de muchas formas. La frustración, la falta de perdón. Hermano, el pecado corrompe el alma de una persona y la enferma. Ojo, no que el pecado sea una enfermedad,
Pero el pecado es la causa de muchas enfermedades, tanto físicas como del alma de una persona. Y a veces esperamos que Dios haga todo el trabajo. A veces venimos buscando a Dios y diciéndole: Señor, mira, este es tu problema, arréglalo. Pero nosotros no queremos dar ni un solo paso. ¿Se acuerda ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús llega a Betania y le dicen: Señor, Lázaro ya está muerto? Y no solamente está muerto, sino que ya hace 4 días que lo sepultaron. Y el Señor Jesús va y dice que se identificó emocionalmente con la familia, se entristeció, lloró, dice la Biblia. Pero cuando terminó de manifestar su duelo, su dolor, volteó a ver a las personas que estaban ahí y les dijo: muevan la piedra. Esas palabras de Jesús deben de haber parecido una locura a la gente que está. ¿Cómo que mueve la piedra? Las piedras en los sepulcros, acuérdese que los sepulcros eran una especie de cueva que se escarbaba así en los montes, y se les ponía una piedra encima y se sellaba. Se le ponía digamos así como que si le pusieran cemento en la orilla a la piedra para que los olores no salieran, y esa piedra ya estaba sellada. Y de repente Jesús dice: quiten la piedra de ahí. Señor, ya huele mal, ya tiene varios días de estar ahí. Y Jesús dice: no, yo necesito que quiten la piedra. Y afortunadamente hubo alguien que obedeció. Hubo alguien que dijo: Señor, no entiendo, no sabemos, no entendemos qué quieres hacer, pero ok, tú eres el maestro, y si tú dices que quitemos la piedra, pues vamos a quitar la piedra. Ahora, pregunta: todos sabemos lo que pasó después. Lázaro resucitó. El Señor lo llamó, le dijo: Lázaro, sal fuera. Y todos los que estaban ahí se deben de haber dicho: ¿cómo que ya el Señor ya perdió la razón? Si está muerto, ¿cómo va a salir? Y de repente se les aparece Lázaro ahí en la entrada. ¿Se puede usted imaginar el griterío? Gente desmayándose, gente corriendo, huyendo, gente entrando en estado de histeria. ¿Se puede imaginar la escena? Ahora, pregunta: ¿qué era más fácil para Jesús? ¿Resucitar a Lázaro o mover la piedra? ¿Usted cree que si Jesús resucitó a Lázaro, usted cree que Jesús podía remover la piedra? Claro, pero ¿por qué no lo hizo? Porque eso le tocaba a la gente que estaba ahí. Jesús pudo haber removido la piedra, claro que sí. Es más, déjese remover. Jesús pudo haber tronado los dedos y la piedra desaparece. Pero Jesús le dijo: ustedes tienen que remover la piedra. Hay una parte, hermano, que nos corresponde trabajar a nosotros. Jesús puede hacer el milagro en tu vida. Jesús, mira, si tú clamas a Dios de todo corazón, si tu oración es sincera y si tu oración es de todo corazón hacia el Señor, por supuesto que Dios puede hacer un milagro. Pero tú tienes una parte que hacer. Tú y yo tenemos una parte muy importante que hacer, que Jesús no la va a hacer. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque es algo que nos corresponde a nosotros. Imagínate que Jesús te preguntara el día de hoy: ¿de verdad quieres ser sanado? Yo creo que Jesús le dijo a este hombre: si de verdad quieres ser sanado, mira, tienes que empezar a comportarte como alguien sano. Si de verdad quieres recibir sanidad, tienes que creer que ya recibiste sanidad. Y Jesús no le dijo: mira, examínate las rodillas, examínate las piernas, estira, levántate y dale 2 vueltas al estanque para que vean. No. Jesús le dio una instrucción, le dijo: levántate y toma tu lecho. O sea, levanta tu cama, tu camilla, levántala y vete. Comienza a comportarte como alguien sano.
Jesús no le dijo, mira, tienes primero que... No, 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 no. Jesús le dijo, haz lo que hace la gente sana. ¿Qué hace la gente sana? Se levanta y comienza a hacer sus actividades. Se levanta y comienza a hacer lo que tiene que hacer. Muchos de nosotros queremos que el Señor haga un milagro en nuestra vida, y es bueno desear que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Quieres recibir un milagro de Dios en tu familia, en tu alma, en tu hogar, en tu trabajo? ¿Quieres que Dios haga algo? Comienza a vivir como alguien que ha recibido un milagro de parte de Dios. ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu matrimonio? Comienza a conducirte como alguien que ha recibido un milagro de parte de Dios. ¿Quieres recibir un milagro en tu economía, en tus finanzas? Comienza a comportarte como alguien que ha recibido un milagro en sus finanzas de parte de Dios. Comienza a comportarte como alguien que ha recibido un milagro, el milagro que tú estés esperando. Comienza a vivir y a actuar como si el Señor ya te hubiera bendecido. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas a tu alrededor y a mi alrededor que tenemos que trabajar. Hay piedras que tenemos que remover para que el Señor haga el milagro, para que el Señor levante el muerto. Y muchas veces esas piedras no son nada fáciles de remover. Yo creo que Jesús le dijo a este hombre, mira, estás aquí 40 años. ¿Por qué tu familia no está aquí contigo? ¿Por qué tu esposa no está aquí contigo? ¿Por qué tus hijos no están aquí contigo? Señor, es que la verdad, mira, te voy a ser honesto. Creo que sí he sido un poco grosero con ellos, con mis hijos. Creo que sí he sido malagradecido. Y entonces el Señor le dice, comienza a comportarte. ¿Quieres recibir un milagro? Comienza a comportarte como alguien que ha recibido un milagro. ¿Qué habrá tenido que hacer este hombre? Imagínense cuando este hombre, después de 40 años, un día su familia lo ve llegar a su casa caminando. Y de repente, fíjese, a veces la familia no se sorprende tanto del milagro. A veces la familia espera un milagro, pero de otra naturaleza. Mire, en una ocasión me tocó conocer a un hombre en otra iglesia, no aquí, no en esta iglesia, en otra iglesia. Es más, en otra ciudad, de verdad, en otra ciudad. Era un muchacho que había estado en la droga, en el alcohol todo el tiempo. Su familia lo levantaba, lo anexaban, estaba un tiempo bien, regresaba y decía, ahora sí, ya este es un hombre diferente. Y bueno, le daban otras oportunidades, su familia tenía mucho dinero, muchos recursos, le daban nuevas oportunidades, volvían a confiar en él, le volvían a dejar los negocios, el dinero, los carros, que él administrara todo. Y de repente, cuando venían a ver, otra vez ya se desaparecía 2, 3, 4 días. Les llamaban, oiga, fulano de tal está en tal lugar, bien, está aquí en malas condiciones y esto. Iban a buscarlo otra vez. Llegó el momento que del médico le dijo que si se volvía a drogar, su cuerpo, su sistema ya no iba a resistir, que se iba a morir. ¿Y qué creen que hizo? Se volvió a drogar, obviamente. Entonces, cuando se volvió a drogar, le vino un evento cerebral, tuvo un derrame, su cuerpo entró en shock, no resistió, pero sobrevivió. Yo acompañé al pastor de esa iglesia al hospital, ahí en la ciudad de Jalapa, y el médico le dijo, no sabemos cómo, pero la libró. Y no solamente la libró, sino que está recuperando el conocimiento. Probablemente no va a ser el mismo de antes. Y me acuerdo que la mamá estaba ahí parada y el doctor le dijo, señora, era un muchacho ya de alrededor de 30 años de edad.
Y entonces le dice: señora, la noticia, la buena noticia es que su hijo va a vivir, está reaccionando. No sabemos cómo, pero ya dio señas de que está consciente. Dice: pero antes de que usted entre a hablar con él, le tenemos que dar la mala noticia. Y la mala noticia es que por el shock que su cerebro recibió, dice, no va a quedar normal. Le dijo el doctor a la señora: su hijo va a quedar con la mentalidad de un niño de 12 años. ¿Y sabes qué dijo la mamá? No, lo más asombroso no fue lo que el médico dijo. Lo más asombroso fue que la mamá dijo: ah, va a madurar. Así dijo la mamá. Y todos nos quedamos así, ¿cómo que? Dice: sí, porque se comporta como de 8, entonces si va a quedar como de 12, entonces va a madurar. La familia ya estaba cansada. La familia llegaron y le dijeron: no, pues ya tenemos, sucedió un milagro, el muchacho. Y entonces la señora dice: pues yo lo que quisiera no es que me dijeran que quedó vivo, sino que cambió. Entonces, pues, imagínense a este hombre llegando a su casa caminando. Hay veces que en lugar de que la familia, mira, desde nuestra perspectiva, pudiéramos imaginarnos, este hombre llega caminando a su casa, ¿y qué te imaginas tú? No, hombre, pues todos contentos. Mira, un milagro, ya camina, gloria a Dios. Llamen a los vecinos, todos, ¿verdad? Vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta, porque ya camina. Estaba paralítico y ahora camina. Pero la realidad puede haber sido diferente completamente. La realidad pudo haber sido que la familia lo ve llegar caminando y dice: si así paralítico era amargo y refunfuñón, pero por lo menos nos le podíamos esconder, y ahora que camina, ¿quién lo va a aguantar? Ahora que camina, ¿quién nos lo va a quitar de encima? Antes, pues por lo menos lo íbamos a ver 1 o 2 días a la semana allá, pero allá estaba, pero ahora ya camina, ahora ya está aquí, ahora ¿quién lo va a aguantar? Entonces el problema no era que él estuviera paralítico. El problema era que ¿por qué no había nadie cerca de él para ayudarlo a meterlo al agua? Este hombre no solamente tenía una responsabilidad por el milagro que había recibido, por la parte que Dios había hecho en su vida. Este hombre tenía una gran responsabilidad por la parte que a él le tocaba, porque el Señor lo levantó de ser paralítico, pero él tuvo que haber llegado a su casa probablemente a pedir perdón a sus hijos, probablemente a hablar con su familia y decirles: ¿saben qué? Quiero pedirles perdón. Durante todo este tiempo fui muy grosero con ustedes, fui muy egoísta, me centré solamente en mi problema y no vi más allá, no vi la necesidad de ustedes, no vi el daño que les estaba haciendo a ustedes, porque solamente vi lo que me hacía falta a mí, lo que yo necesitaba, y nunca vi lo que necesitaban ustedes. Perdónenme, quiero, ahora que Dios me dio la oportunidad, ¿verdad?, volver a empezar, que las cosas sean diferentes. Probablemente a él le costó trabajo ganarse la confianza de su familia. Probablemente su familia dijo: pues ¿sabes qué? No sabemos si volver a confiar en ti. No sabemos si nos vas a volver a defraudar. No sabemos si nos vamos a arrepentir de que hayas regresado, de que hayas vuelto. Y este hombre tuvo que comportarse de tal manera que la gente lo viera y dijera: verdaderamente Dios hizo un milagro en su vida, porque no solamente camina, pero cambió su actitud, cambió su corazón, sanó su corazón, sanó sus heridas. Hermano, muchas veces venimos buscando un milagro de parte de Dios, pero queremos que Dios haga todo. Queremos que Dios nos solucione el problema que tenemos, pero también queremos que Dios, por arte de magia, solucione los problemas que nosotros nos hemos creado a nuestro alrededor por la situación que estamos viviendo. Y esa parte nos corresponde a nosotros. Esa parte nos corresponde. ¿Por qué Jesús no sanó a todos los enfermos que estaban en ese estanque?
Porque la mayoría de ellos tal vez ya se habían resignado. La mayoría de ellos tal vez ya habían dicho, no, pues sabes qué, pues ya yo aquí me quedo, aquí está, por lo menos nos traen de comer y por lo menos pues aquí nos la vamos llevando tranquila, ¿verdad? Estamos. Pero este hombre clamó a Dios con todo su corazón. Este hombre llegó al momento que, como dicen por ahí, ¿verdad? Tocó fondo y dijo, Señor, ya estuvo, ya no puedo más. Bajó sus defensas. Dijo, yo sé que estoy solo y el causante de que estoy solo soy yo mismo. No sé qué hacer. Ayúdame. Y dice la Biblia que Jesús escuchó esa oración. Y en un momento él cambió su camino. En vez de dirigirse al templo, se dirigió al estanque. Ese hombre no había ninguna posibilidad, aunque alguien lo cargara, ese hombre no tenía posibilidad de ir al templo, de entrar al templo para ver a Jesús, ni para ver a nadie. Pero la Biblia dice que Jesús dejó de ir al templo para ir a donde este hombre estaba. Si el día de hoy tú vienes delante de Dios con un clamor genuino, si el día de hoy tú vienes delante del Señor y le dices, Señor, necesito que hagas algo en mi vida, necesito un milagro tuyo en mi vida, necesito que esta situación que ha estado sucediendo, Señor, estoy enfermo. A lo mejor no estamos enfermos físicamente, pero estamos enfermos en nuestra alma a consecuencia del pecado, a consecuencia de nuestra lejanía de Dios. A lo mejor te has enfermado de amargura, a lo mejor te has enfermado de incredulidad, a lo mejor te has enfermado en tu relación con tu familia. Se ha vuelto una relación tóxica, una relación insostenible, insoportable. A lo mejor estamos enfermos en algún vicio, en alguna situación que daña no solamente a nosotros físicamente, pero que daña a los demás, a los que están alrededor nuestro. Y tenemos que decirle, Señor, necesito un milagro en tu vida, pero también necesito hacer conciencia. ¿Por qué no hay nadie a mi alrededor? ¿Por qué la gente huye de estar conmigo? ¿Por qué la gente nada más a lo mejor me da los buenos días y están solamente porque me tienen que soportar, o solamente porque tienen que estar conmigo, o solamente porque pues ya ni modo, ya nos casamos, ¿verdad? Y ya tenemos que estar juntos, o pues ya ni modo, son mis papás o son mis hijos, ¿verdad? Y ya no podemos deshacer ese vínculo. Pero tenemos que buscar la sanidad interior, tenemos que buscar el perdón, tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que decirle al Señor, Señor, necesito un milagro, que tú hagas un milagro en mi vida, pero también, Señor, necesito empezar a vivir como alguien en quien tú has hecho un milagro. Amén. Quiero pedirte que estés de pie conmigo en esta tarde. Y cierra tus ojos un momento. Y quiero invitarte a que pensemos un momento en Jesús. Piensa un momento en Jesús. Piensa que Él está cerca de ti. Piensa que Él ha escuchado tu clamor. Tu corazón, en tu corazón has clamado de una manera genuina, de una manera honesta. Has reconocido y has dicho, Señor, verdaderamente te necesito. Ya no puedo seguir igual, ya no puedo seguir así. Verdaderamente necesito un cambio en mi vida. Y la razón que estoy así, Señor, la razón que he dañado mis relaciones personales, he causado daño en mi familia, he causado daño en mi matrimonio, he lastimado a mi esposa, a mi esposo, y por eso no tengo nadie quien me apoye.
Esa es una realidad. Tal vez me siento solo, pero tal vez yo mismo soy el culpable de estar solo. Pero hoy quiero pedirte, Señor, haz un milagro en mi vida. Que tu presencia venga sobre mí, que tus pasos se dirijan hacia mí, Señor, para sanarme. Ayúdame a sanar, Señor. Yo sé que tú escuchas mi oración. Yo sé que en medio de tantas y tantas personas que claman a ti, tú puedes discernir cada oración, Señor. Y yo sé que tú puedes discernir mi oración y mi necesidad y mi clamor hacia ti en esta hora es: Señor, necesito que hagas un milagro en mi vida. Necesito que obres un milagro en mi vida. Pero también necesito que me enseñes, Señor, la parte que yo tengo que hacer. Porque mi problema no es estar solo. Ese no es mi problema original. Ese me lo busqué yo mismo. Pero enséñame a sanar esas relaciones. Desde la gente que me rodea, en mi casa, en mi familia, mis hermanos, mis padres, mis hijos, tal vez. Enséñame a sanar estas relaciones, Señor. Enséñame a perdonar. Enséñame a reconocer en las áreas que he fallado y pedir perdón. Y a estar dispuesto a cambiar, a hacer ajustes, a hacer cambios en mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy clamo a ti, Señor, desde este estanque, Señor. Hoy estoy postrado aquí en este estanque y no tengo nadie que me meta en el agua, Señor. Hoy te pido, haz un milagro en mi vida. Si tú me levantas de este estanque en el que estoy, si tú me ayudas para que yo pueda volver a caminar como ese paralítico, yo voy a dirigir mis pasos hacia ti. Yo voy a dirigir mis pasos hacia una vida, Señor, que te agrade. Yo voy a dirigir mis pasos hacia la reconciliación. Yo voy a dirigir mis pasos hacia la sanidad, Señor. Porque de nada serviría que tú me levantaras de este lugar donde estoy si yo mismo me voy a volver a tirar aquí, Señor. Si yo mismo voy a terminar viniendo otra vez a este mismo lugar. Por eso hoy te pido en el nombre de Jesús, no solamente me levantes, no solamente me hagas caminar de nuevo, pero ayúdame a encaminar mis pasos, Señor, hacia donde tengo que sanar, hacia donde tengo que buscar la restauración, hacia donde tengo que buscar la reconciliación, Señor, hacia donde tengo que buscar el perdón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Enséñame a buscar esa sanidad. Haz un milagro en mi vida, Señor.